Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy veremos el repaso de mercados de la semana anterior. No me olvido, pensar que la penúltima semana fue una semana interesante porque salieron lecturas de IPC, hubieron decisiones de tipo de interés y la semana anterior sería el resultado de esa cuádruple hora bruja, de esas decisiones de tipos o lecturas de IPC y veremos cómo ha reaccionado el mercado. Empecemos. Empezaremos un poquito por el calendario. Pensar que las próximas semanas son un poco pobres o aburridas. La semana anterior fue aburrida, menos para Reino Unido. Pensar que en la penúltima, tal como hemos dicho, hubo lecturas de IPC de Estados Unidos y de Europa y las decisiones de tipos de interés. Estados Unidos se quedaron igual, de un 5,25 mantuvieron el 5,25. De Europa, del 3,75 se subió al 4. Y el Reino Unido pasaron del 4,75 hasta el 5. Pero la lectura de IPC es un poco diferente o quizá asusta más. Pensar que Estados Unidos, excelente, sacaron un 4%. En Europa no tan bien, un 6,1%. Pero ¿sabéis lo que salió en Reino Unido? Y como aquí podéis ver, la previsión era un 8,4%, pero salió un 8,7%. Telita. Pensar que distan más de 2,5 puntos de Europa, que estamos en el 6,1%, y que distan más de 4 puntos respecto a Estados Unidos, que están en el 4. Así que veremos cómo avanza Reino Unido. Y siguiendo con el calendario, pensar que esta semana, el viernes, el día 30, saldrá la lectura preliminar del IPC de Europa, un dato no muy relevante. Nos tendremos que esperar a la segunda semana de julio, el día 12, donde saldrá el IPC de Estados Unidos, que después veremos el Brent, que creo que les va a salir una buena lectura. Y nos tendremos que esperar hasta la cuarta semana, exactamente hasta el día 26 de julio, para ver esta nueva decisión de política de tipos de interés, a ver si van a pasar del 5,25 al 5,5 en Estados Unidos o van a mantener. Visto este calendario, empezaremos repasando el Euribor y un poco la renta fija, básicamente los bonos, y seguiremos con la renta variable. Sigamos. Como muchos ya sabréis, si no os dejo el vídeo por aquí, el último que hicimos del Euribor, después de la última subida de tipos de Europa, ya estaba casi prácticamente, o dábamos por hecho, que el Euribor iba a sobrepasar este 4%. Como podemos apreciar, los 3 primeros días estaba un poco tímido, bueno, el tercer día ya no tanto, ya que había subido una décima entera, pero en la semana anterior, y con el cierre de San Juan de la Verbena, espero que la disfrutasteis, ya se cerró al 4,147, que podríamos decir que es un 4,15. Y como ya comentamos con el análisis técnico, había dibujado un triángulo rectángulo que tenía mala pinta, todo y tener más probabilidad estadística de bajar. En este sentido, todo el mundo esperaba esta ruptura y superar el 4%. Y como podríamos apreciar con un poquito más de distancia, encontraríamos el próximo techo o la próxima resistencia en torno el Euribor a 4,30, 4,35. Pensar que el Euribor al 4,5 sería otro segmento o sería otro rango, y llegaríamos si en la próxima decisión de política de tipos de interés de Estados Unidos vuelven a chuchar o suben mucho. Europa yo descuento que subirán un poquito más. Con esa subida de Europa yo creo que aún le faltaría la excusa o fuerza suficiente para sobrepasar este 4,5 o llegar al 5, pero insisto que hasta el 4,30 de momento podría ser viable. En breves espero editar o hacer otro programa del Euribor, actualizaremos todos los datos y este punto de subida o esta ruptura del 4%. En todo caso, creo o esperemos que estamos llegando a este fin de subidas. Pensar que Estados Unidos tiene la inflación bastante controlada, a un 4%. Si el Brent continúa con estas cotas o incluso baja un poquito, en la lectura del próximo mes podríamos ver una inflación bastante por debajo del 4%. Pensar que Estados Unidos ya tienen el tipo al 5,25 clavando un 5,5, pero yo creo que realmente este 5,5 sería la última subida. Y Europa ya sabéis que va a remolque o va detrás. Europa está a un 6, aún tiene una inflación alta, pero como habéis podido observar tampoco somos muy agresivos, ni como Estados Unidos ni como Reino Unido, con lo que probablemente en Europa falte una subida y ya veríamos si falta otra o no, que se rompería esa barrera del 4,5, pero creo que tocaremos el 4,5, pero no lo superaremos. Esperemos. Y visto el Euribor, vayamos a por los bonos. Aquí podríamos ver los bonos de España, a un año pagan el 3,61, a 9 meses pagan un poquito más, con lo que realmente parecería que ya estaríamos digiriendo esta incertidumbre o estos eventos de crédito. Observamos cómo a 10 años se paga más, a 9 menos, a 8 menos. Es decir, ya están descontando una incertidumbre a corto plazo, que podríamos decir plazo máximo de un año, pero a diferencia de las otras fotos que habíamos visto, ya podemos ver cómo están mejor orientados. De la misma manera, Estados Unidos parece que también se está alineando, lo que vemos que esa incertidumbre que estaba antes replicada a un año, un poquito más de temporalidad, ahora la veríamos a 6 meses. Vamos a ver las gráficas.
podríamos ver los bonos, ojo, a 6 meses. Si os fijáis, estarían en la parte alta, con lo que podría ser realmente el punto más álgido y que empezaran las caídas. Esto estará por ver, por supuesto. De la misma manera vemos el bono americano a 1 año, como estaría en la cúspide, estaría en su máximo, y está aquí marcando un tramo claramente lateral. Si mirásemos el bono a 2 años, vemos que hemos pasado otros episodios de más incertidumbre. Aquí venimos de un máximo, pero parece que está retrocediendo. Y si nos vamos a niveles subprime, efectivamente, podría ser que este máximo lo hubiera rechazado, y aquí tuviéramos otro rechace. Aún no se ve este rechazo, pero podría ser o podría ser factible. Aquí vemos una fuerte resistencia, solo superada antes del 2000, con lo que probablemente podría ser, insisto, su punto más alto. Y de la misma manera, en el bono a 10 años, que empezaron estos grandes rangos o estos máximos a finales de septiembre del año pasado, ahora estaríamos en un rango medio o por debajo, faltará confirmar. Y de la misma manera que hemos visto con el bono de 2 años, aquí también estaríamos chocando con todos los tipos que encontramos en la subprime. Y aunque no sea muy bien, más vale una imagen que 1000 palabras. Aquí podríamos tener la lectura de los bonos de diciembre, de enero y ahora. Fijaros cómo en diciembre aún el tipo a 1 año era el 4,76 y teníamos más incertidumbre a 6 meses, que era un 4,77. A 10 años nos íbamos a un 3,60. Vemos que en enero lo que sería la remuneración a 10 años cayó un poquito, pero en cambio vemos que la remuneración a corto plazo, básicamente a 6 meses, sí que avanzó, a 3 meses también avanzó y a 1 mes. Pero a 1 año, si os fijáis, no lo acabó de anticipar. Es decir, que de diciembre a enero el mercado o las manos fuertes veían que esta incertidumbre se estaba apilotonando, se estaba acumulando a corto plazo. Y aquí veríamos la foto de hoy, casi medio año después, donde vemos que el bono a 10 años sí que ha vuelto a subir un poquito, vemos que a 1 año también ha subido, vemos que todos los tipos están subiendo, pero como hemos visto en la gráfica, parecería que en la gráfica de 6 meses o 1 año estaría llegando a su límite o al punto máximo. Con lo que si a 6 meses y a 1 año han llegado al máximo y empiezan a retroceder, podría ser que todas las demás temporalidades también retrocedieran, que estará por confirmar, es lo que todo el mundo está esperando. Visto el Euribor y visto los bonos, que parece que a corto plazo están en la cúspide, en el punto máximo, esto lo confirmaremos en las próximas semanas. Si continúa subiendo, pues nanay de lo que hemos dicho. Si es un punto máximo, pues sería buenas noticias, porque significaría que más o menos en estas fechas empezaría a revertir lo que sería la curva de tipos, con lo que sería una buena señal o un impulso extra a la renta variable. Dicho todo esto, sigamos con los mercados. Y empezamos con el Nasdaq. Aquí podríamos ver la marca o la línea vertical de la última lectura de mercados. Igual que esa semana de datos fue propulsión, fue toda una subida, la semana anterior para el Nasdaq ha sido una semana de retroceso, pero algo totalmente natural después del track o la subida que llevaba. Y aquí podríamos ver en gráfico diario, como lo que estábamos comentando, como ya llevaba días y días subiendo, con lo que un pequeño retroceso es natural y orgánico. Y todo este impulso tiene que tener su retroceso. No es ninguna locura pensar que pueda retroceder de nuevo hasta los 13.500 puntos o como mínimo hasta los 14.000. De la misma manera ahora podríamos ver el S&P, que es lo mismo que el Nasdaq, igual que la semana anterior fue toda una propulsión, un ascenso, la semana pasada tocó retroceso. Y como comentamos, activó este triángulo rectángulo, ha llegado a cotas o consiguió llegar hasta los 4.450, ahora está retrocediendo y nos extrañe que haga un pullback en torno a los 4.200 para consolidar todas estas resistencias, que ahora sería un soporte. En todo caso, tendríamos aquí una pequeña interferencia, que veremos si se queda a los 4.300 o retrocede un poquito más. Y quien me está desconcertando un poco es el Dow Jones, porque igual que comentamos que el Nasdaq y el S&P a mano izquierda no tenían máximos, que tenían una subida limpia, el Dow Jones tiene aquí muchas interferencias, de agosto del año pasado, de noviembre, de enero, es decir, aquí tiene una fuerte resistencia que coincide, o que iba coincidiendo más o menos con estas cotas del otro rango que hizo. Con lo que, a ver, aquí va a tener bastantes dificultad en atravesarlos, pero si el S&P, si el Nasdaq parece que tienen proyección ascendente, teóricamente el Dow Jones tendría que hacer lo mismo, a no ser que se gire toda la tortilla, pero no lo creo. Fijaros que incluso está dibujando aquí un macro hombro, cabeza hombro, que está claro que lo tendría que activar de manera positiva.
Mirando a Europa podríamos ver el DAX, que es una réplica de los otros índices, al menos en el comportamiento de la semana pasada. Como podéis ver en gráfico diario, la semana pasada fueron retrocesos. Todo y que testeó unos máximos históricos, tal cual, por una vez y por segunda vez. De la misma manera que las bolsas retrocedieron, la volatilidad o el VIX también, con lo que marcó unos nuevos mínimos. Pensar que la semana pasada ya estuvo o llegó a cotas que nos tendríamos que ir a enero del 2020, creo que más o menos ya lo comentamos en la antigua sesión, es decir, que ya parece que habíamos roto esta senda ascendente que vino después del COVID, pero fijaros que desde estos 3 últimos años, porque ya son 3 años, estamos en cotas inferiores, con lo que tendría que traducirse en una subida de las bolsas. Aquí veríamos el Brent, que también durante toda la semana anterior retrocedió, llegó a tocar otra vez los $72 el barril, pero tendría un comportamiento, estaría muy similar con todo el rango que ha estado dibujando desde principios de mayo. Por eso comentábamos que la lectura de IPC de Estados Unidos tendría que ser favorable. El oro parece que sí que está retrocediendo, parece que realmente las manos fuertes, lo que sería el activo refugio, lo están dejando de lado. Recordar que vimos estas dos intersecciones y pensábamos que podía dar vida, podía haber otro rebote, pero parece que realmente lo está repeliendo, lo está repulsando y se iniciarán nuevas caídas. O tampoco descartaría un último testeo, como podemos ver en este antiguo máximo o por aquí, un último testeo en la cota 2000, pensar que es un punto o es un número psicológico, con lo que manos fuertes, gente se puede posicionar, tanto sea corta o tanto quiera ir en largo, pero podría ser que antes de que realmente retroceda por completo o toque cotas más bajas, toque puntualmente estos 2000. Lo iremos comprobando, pero en todo caso, como ya podéis ver, sí que esto sería una repulsión, un retroceso, no con aires de volver a reventar máximos y subir, sino con aires de retroceder y coger liquidez. Y ahora sí, nuestro amigo Bitcoin, que me encanta cuando dicen que el Nasdaq, ¿no?, que va muy supeditado a Bitcoin, no tiene nada que ver. Como hemos visto en las bolsas, la semana pasada fueron retrocesos, caídas orgánicas, naturales, no de pánico. ¿Por qué? Porque después de unas grandes subidas, de llevar semanas y semanas subiendo, hombre, el precio tiene que retroceder sí o sí. Pero en cambio vemos que todo y que la semana pasada hubieron retrocesos, yo creo que después de subir el vídeo y decir que quizá el Bitcoin tenía que bajar un poquito más, fijaros, qué bonita esta subida. Por aquí he escuchado que podía ser un short squeezy. No, si fuera así, el movimiento sería mucho más repentino, veríamos un vástago o una mecha mucho más larga, porque sería pura volatilidad y el precio hubiera girado. Y en cambio aquí vemos que sí que es verdad que ha entrado o podía haber entrado en una zona de liquidez, como habíamos comentado, 25.000, 24.500, que realmente haya tenido una fuerza compradora. Y aquí lo tenemos, es decir, hemos superado los minimáximos del 15 de abril. Llegamos hasta los $31.400. Ahora falta un poquito más de impulso, pero volvemos a decir lo mismo. En principio no pinta nada mal. Y ya estaríamos por hoy. Ya hemos visto renta fija. Los bonos a corto plazo parece que están en la cúspide, o si más no en su punto máximo. Esperemos que sea la cúspide para que retrocedan y haya ese cambio o ese giro en los tipos de interés o en los pagos de los bonos. Vemos el Euribor, que con esta subida de Europa ya ha roto el 4. Esperemos que no supere ese 4,30 y iremos muy vinculados o ligados a la próxima decisión de Estados Unidos. Que siendo positivos o negativos, siendo objetivos, aunque subieran 0,25 puntos más, realmente no estamos hablando de esas subidas iniciales de 75 puntos básicos, de 50 puntos básicos, con lo que esos 25 harían subir un poquito más el Euribor, pero insisto, estaríamos viendo más o menos el fin de dicha subida. Por otro lado, no os olvidéis de Reino Unido, que quizá las próximas semanas sale un poquito más por la tele, porque no están haciendo ruido, pero la inflación desbocada, los tipos de interés muy altos, a ver qué les pasa. Y por otro lado, toda la renta variable. Los mercados, la semana pasada fue una semana de retroceso, pero vemos que las anteriores semanas o llevan una trayectoria ascendente. Y Bitcoin, que hemos visto que de la misma manera que la semana pasada las bolsas caían, él estaba subiendo. Está en un rango a 30.000, tocando esos semimáximos de los últimos meses y seguiremos siguiéndolo de cerca. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!